Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la cuadrilla de Tu Dinero. Ya sabéis que poco a poco vamos tratando de ampliar nuestra red de colaboradores y si tenemos a Carlos González Ramos como uno de nuestros grandes analistas en Tu Dinero Nunca Duerme, por supuesto, analista de cabecera en Con Ánimo de Lucro, hablando también de temas bursátiles, pues hoy nos recibe en su casa, estamos en Cobas Asset Management y pues su miembro, su responsable de relación con inversores, Carlos González Ramos. ¿Cómo estás? Bienvenido a la cuadrilla. Pues nada, un placer estar con todos vosotros. Gracias por la invitación. Además, hoy un día señalado con lo que está sucediendo en los mercados por los aranceles de Trump. Y nada, un placer aquí pues, poder daros un poco de luz a lo mejor en lo que queráis. Por lo menos charlar y que la gente también vea cómo se reciben este tipo de noticias en una gestora como Cobas, porque la verdad, hay que aclararlo, hoy es día 3 de abril, estamos grabando esto después de haber conocido anoche, ese discurso de Donald Trump con sus, parecía, con las tablas, los 10 mandamientos, en este caso todos los aranceles que tenía previstos y que estuvo enseñando ayer en ese gran show arancelario que ha hecho que los mercados se resientan en el día de hoy, fundamentalmente los europeos han sufrido bastante en el día de hoy y uno podría pensar que en una gestora como Cobas, un día como hoy, con las noticias que tenemos, pues temblaran hasta las paredes, ¿no? Y ver pues, analistas con la mano en la cabeza y tal. Yo os prometo que he entrado aquí, todo el mundo está súper tranquilo, hay varias posiciones de los fondos que están yendo además como la espuma, o sea, están funcionando extraordinariamente bien en el día de hoy y como en una gestora value como es esta, Carlos, estos días que parecen especialmente complicados tienen su cosa, ¿no? Porque al final pues, siempre hay algún inversor que probablemente se ponga nervioso, pero generalmente vosotros lo que es a vuestra pool de copartícipes sabe muy bien cómo os tomáis jornadas como las de hoy y bueno, pues si nos quieres explicar un poco el por qué se respira la tranquilidad que se respira en vuestra casa en el día de hoy. A ver, yo creo que es fundamentalmente esa tranquilidad que puedes ver o que has visto tú en persona, tanto pues en el equipo de relación con inversores, en el equipo de gestión, viene fundamentada en esa transparencia y en ese foco que hemos puesto desde el primer momento, tanto en esta época de Cobas como en épocas anteriores del equipo de Francisco García Parames, de trasladar siempre cuál es nuestra forma de invertir y que tenga muy claro el partícipe que forma parte de nuestros fondos cómo se pueden comportar las acciones donde invertimos, cómo en el mercado puedes tener momentos como el de hoy o momentos como el Brexit o momentos como el COVID, tienes caídas importantes, que hay que saber aguantar esas caídas y no ponerse nervioso. Como bien decían pues, grandes referentes como pueden ser Peter Lynch o Warren Buffett o Benjamin Graham, que los momentos de volatilidad es cuando hay que abrazar esos momentos y buscar las oportunidades y no dejarse llevar por el pánico, pues eso está muy interiorizado, ¿no? en nuestros inversores, ¿no? Y ahí es donde se ve claramente que todos los inversores que estamos en los fondos de Cobas pues tenemos un objetivo común, que es ese largo plazo, generar unas rentabilidades y no nos distorsiona tanto las noticias a corto, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, te lo comentaba antes fuera de micrófono, ¿no? Fuera de esta entrevista, esta charla, pues este día que a lo mejor podría pensar uno, oye, pues habréis tenido de los 30.000 inversores que tenéis en Cobas, seguro que os han llamado muchos alarmados. Pues oye, pues la realidad es que no. O sea, la realidad es que apenas ha habido llamadas preocupados por este tema, porque en general tienen todos muy claro que esto es una inversión a largo plazo y que realmente cuando el mercado genera, como está pasando hoy, hay una distorsión, hay una caída de todo por caer, sin especificar por qué una compañía tiene que caer un 4, otra un 5 y otra sube un 5, pues realmente estamos hablando de oportunidades, que es lo que aprovechamos siempre, ¿no? Cuando el mercado hace este tipo de cosas. Y son pocos los momentos, o sea, hay que tener en cuenta que muchas veces estas caídas son las que construyen las subidas posteriores. Claro. Se construyen sobre ellas. Con lo cual hay que también verlo de esa manera ahora mismo, ¿no? No solo el miedo a lo que pueda venir, por todas las dudas que podamos tener, la incertidumbre oye, va a haber recesión económica, no van adelante los aranceles. A pesar de todo eso, sin duda lo que hay que tener claro es que en base a estas caídas que estamos viendo ahora se va a construir probablemente la rentabilidad de los próximos años. Bueno, además, uno de los trabajos que hacéis en gestoras como esta, Carlos, es precisamente el
constantemente construir la rentabilidad del futuro, es decir, mantener siempre una cartera que tenga un potencial de revalorización de aproximadamente el 100%. Ese es un trabajo que hacéis, esa es la gestión activa que vais haciendo en gestoras como la vuestra. Pero esto que decías es muy curioso, porque lo hemos dicho muchas veces, esto de, no, en las grandes caídas, pues lo que hay que, o sea, es el momento en que te pones nervioso si sabes, porque dices, joder, veo muchas cosas baratas y no sé si me pilla con liquidez ahora, ¿no? En este momento de mercado, y me llama la atención porque he tenido la oportunidad en el día de hoy de pues, charlar con algunos miembros del equipo de análisis, y en las caras no había preocupación, cero preocupación, al revés, estaban con sonrisas en la boca porque estaban encontrando oportunidades buenísimas, estaban viendo cosas muy buenas, y lo que se preguntaban es si había liquidez en este momento para poder acometer, o para, por lo menos para poder estudiar algunas de esas alternativas. Desde luego nos gustaría tener mucha más liquidez de la que tenemos ahora mismo, a pesar de que está entrando dinero en los fondos. Este año llevamos cerca de 55 millones de euros de entradas netas, con lo cual sí que nos ha permitido, incluso en las caídas que tuvo el mercado en las últimas semanas, ¿no? Marzo, etcétera, que ha habido al final recortes, que al final los aranceles, hoy estamos en este día jueves negro, llamemos, pero que realmente venimos ya en los últimos 2 meses con alerta. Fundamentalmente el mercado americano. El americano especialmente, ¿no? Pero que ya veníamos viendo eso, ¿no? Y ha generado oportunidades no solo en Estados Unidos, también en Europa, o ha habido compañías que se han comportado no tan bien en los últimos 2 meses, con lo cual esa liquidez sí que nos ha dado la oportunidad de introducir algunas compañías en cartera. De hecho, recientemente el último comité de inversión del equipo lo que plantearon fueron hasta 7 nuevas posibles ideas de inversión que entren en cartera, cuando lo normal a veces es 2 o 3, con lo cual estamos viendo que sí se han generado oportunidades en base a todo este ruido. Pero desde luego que ahora lo que nos encantaría es tener más liquidez, desde luego, para poder comprar. Correcto. Carlos, vayamos un poco al meollo del cogollo. Tú, como miembro de relación con inversores, como profesional del sector, cuando ves noticias como las de hoy, con la trascendencia que tiene, ojo, y yo entiendo la tranquilidad del equipo, hoy precisamente además no es un día en el que os pongáis nerviosos, vuestra mirada es muy a largo plazo, pero claro, la toma de decisiones que se produjo ayer en Estados Unidos y su anuncio, si se mantuviera en el tiempo tal y como está planteado, claro que esa es una gran duda. Conociendo a Trump, nadie sabe lo que puede pasar mañana, ¿no? Puede revertirse completamente. Pero lo que se está planteando es un cambio de paradigmas. Y esos cambios de paradigmas sí es verdad que generan ríos revueltos donde podemos encontrar oportunidades, pero también es verdad que ponen un puntito de expectación. ¿Cómo abordáis este tipo de análisis? ¿Los vais haciendo periódicamente, días como hoy? ¿Procuráis tener algún input? ¿Cómo os manejáis en este tipo de situaciones? A ver, aquí quizás luego entramos en detalle al concreto de la política de aranceles y la posible guerra comercial y ese cambio de paradigma que comentas, pero yo creo que sería bueno reflexionar o acordarse de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que ha generado impacto en los mercados importantes, ¿no? Lo más cercano, la guerra de Rusia-Ucrania. Pues ese año 2022 parecía que también iba a cambiar todo el sistema político en Europa. Teníamos una guerra en Europa. Una guerra, incluso que a lo mejor Rusia iba a empezar a atacar a más países, que no sabemos si puede pasar, pero bueno, que desde luego parecía que el futuro iba a ser negativo, ¿no? En general, y que íbamos a ver problemas en la economía. Bueno, pues 2023 y 2024 al final los mercados se comportaron bien, tampoco hubo, más allá de evidentemente el sufrimiento que tiene especialmente Ucrania, etcétera, que evidentemente hay un impacto, pues el resto de los países han seguido comerciando, han seguido ganando dinero, han seguido haciendo las cosas las compañías, ¿no? Con lo cual, en ese momento quizás teníamos ahí un punto de, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué incertidumbre? Cambio de paradigma, porque en ese momento también se hablaba de eso. Nos podemos ir al Brexit, también cambio de paradigma en Europa, va a cambiar todo el comercio europeo, van a tener muchos problemas porque ahora Estados Unidos se va a pegar más a Reino Unido bueno, había muchísimos comentarios. Yo recuerdo además que ese día sí que fue mucho más complicado porque con el Brexit yo recuerdo que los mercados llegaron a caer un 10% en el día, o sea que hoy estamos hablando de algunas caídas. Sí. Es decir, que ha habido momentos siempre donde parecía que iba a cambiar todo. Ya no quiero hablar del COVID. Por no irnos, bueno, al COVID, que eso, ya es, que eso sí que la incertidumbre era total, porque no sabías cuándo iba a acabar aquello. A ir, ¿sabes? Y no solo eso, sino la gran crisis de 2012, también 2013, después del estallido subprime, todo lo que tuvo que ver con la crisis financiera posterior, mercados de crédito absolutamente cerrados. Y era el momento en el que la narrativa que se había instalado era el capitalismo ha muerto.
Entonces, claro, ahí el miedo de más de uno, por muchas ganas que tuvieran de creer, se resquebrajaba, ¿no? Totalmente. Ahí al final decía, ostras, es que si de verdad el capitalismo se ha muerto, o sea, no sé si algún día recuperaré todo lo que he perdido, ¿no? Es que ahí lo que estás diciendo es clave, ¿no? Ese miedo, y por eso es muy importante estar preparado psicológicamente para estas situaciones. Y al final, si tú te basas en la historia, que no se repite, pero siempre rima, te das cuenta que ha habido grandes acontecimientos en la historia, digamos, más cercana de los últimos siglos, de los últimos siglo y medio. Hemos tenido guerra mundial, hemos tenido grandes crisis del petróleo, hemos tenido grandes eventos en los que los mercados tuvieron caídas importantes, pero si tú ahora coges una gráfica del mercado americano desde la Segunda Guerra Mundial, desde el crash del 29, etcétera, se ha ganado dinero, ha habido rentabilidad. Es decir, que incluso en los últimos 50-60 años, con todo lo que ha pasado en el mundo, tienes una rentabilidad media del 8-10% anualizado. Es decir, que tenemos que abstraernos. Es difícil, por lo que dices tú, porque psicológicamente te da la sensación, esta vez va a ser que ya, Ahora sí, ya el ahora viene capitalismo ha muerto. el apocalipsis Viene zombie, el apocalipsis. mañana sí. Pues oye, hasta la fecha, la realidad es, y tenemos muy cercano tristemente el tema del COVID, que eso sí que yo creo que era un cambio de paradigma real si no hubiéramos podido dar la vuelta a la situación, porque era una incertidumbre absoluta. Ahora hay incertidumbre, pero es otro tipo de incertidumbre. Pues ahora estamos hablando de incertidumbre sobre, oye, ¿va a crecer el PIB europeo 2 décimas menos? 5 menos, 6 menos, es decir, en vez de un 1,5 vamos a crecer un 0,9, pero no estamos hablando de, no, es que vamos a perder el 20% de nuestro crecimiento, o sea, no estamos hablando de unas situaciones que, por ejemplo, en el COVID sí se vivían, es decir, no sabíamos si iba a haber comercio, no sabíamos si se iban a poder abrirlo, pues yo qué sé, los bares, ¿no? O los hoteles. O los hoteles, o las aerolíneas, si íbamos a poder viajar en avión, pues era muchísimo más complicado, ¿no? Y evidentemente el mercado reaccionó a la baja, hubo unas caídas del 40% desde los máximos en su momento, como era lógico por esos miedos, pero ahora yo creo que la situación es completamente distinta. Más allá de, como bien has dicho, que oye, puede haber un cambio de paradigma, pero es que yo creo que ya estamos viendo un cambio de paradigma desde hace unos años. Cuando ya estamos en unos entornos de tipos de interés elevados que no veíamos desde hace 20-25 años, una inflación que no veíamos en los mercados occidentales, porque si nos vamos a otras economías han tenido inflación y tipos altos mucho tiempo. Y nosotros hace 30-40 años en España había tipos al 12-14%. Entonces, que no podemos pensar que esto que está pasando ahora viene solo. Esto es una consecuencia que ya viene de atrás y viene sobre todo de esa impresión de billetes que han hecho los bancos centrales, generando una masa monetaria pues absolutamente criminal, única en la historia, difícil de gestionar para, como estamos viendo, la deuda de los países. Y al final lo que está haciendo Estados Unidos no es ni más ni menos que intentar reequilibrar esos desajustes que no solo en el déficit comercial que ellos tienen, que es evidente, que luego podemos discutir si es más, menos, si los números de ayer están exagerados. Yo creo que básicamente, y esto ya es opinión personal, pero también es un poco lo que hemos comentado aquí internamente, aunque ya sabéis que a nivel macroeconómico nos da igual un poco a la hora de tomar decisiones, pues que evidentemente esto es una negociación y lo que está haciendo es poner encima de la mesa algo muy duro para que la gente se siente en la mesa y ceda, ¿no? Que es hasta la fecha lo que parece difícil. Pero en Estados Unidos además tienen otro problema, que es la parte de la deuda tan astronómica que se ha generado, y otra parte también la guerra de divisas que han tenido especialmente con los chinos, etcétera, que de alguna manera eso lo quieren atajar. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos también tiene sus problemas internos, y aparte del que todos podemos conocer, de necesidad de mayor producción, in-house, de poder generar más empleo, etcétera, tienen problemas también de ingresos. Por eso están viendo cómo generar un mayor número de ingresos, porque ya hemos visto en los últimos años, no solo con Trump, también con Biden, que había problemas a nivel del gobierno federal, que incluso poder cerrar por no tener dinero para pagar los sueldos públicos y las inversiones públicas. Y esto ya ayer, incluso a pesar de los anuncios, también ya miembros del gabinete de Trump anunciaban que de aquí a junio, como no cambien mucho las cosas, puede llegar a una situación en la que no haya dinero para poder acometer los pagos, ¿no? Entonces, también hay que unir todo esto a eso, ¿no? A un ajuste que quiere hacer Estados Unidos, que a lo mejor desajusta a todo el mundo al principio, para poder también, pues de alguna manera, gestionar su deuda, pues en base a lo mejor a esta desaceleración que se puede generar en el comercio y por tanto en la economía, pues conseguir que se bajen algo los tipos. Justo antes de empezar esta charla ya estaba leyendo, he escuchado que hay algunos traders ya que están hablando de que este año puede haber una bajada adicional de los tipos en la Reserva Federal en base a esto. Bueno, pues eso favorece a que su deuda, de alguna manera, que la tienen que renegociar ahora, pues puedan tener la deuda un poco más baja, entonces los tipos tal. En definitiva, yo creo que es muy pronto para hacer un análisis de que sea un cambio de paradigma, sinceramente. Creo que hay que seguirlo, y yo creo que ahora lo que estamos es negociando hacia dónde quieren ir, especialmente las economías occidentales. Y en Europa tenemos mucho trabajo también que hacer ahí. Se está haciendo mucho la lectura, Carlos, de que
esta política proteccionista de Donald Trump puede hacer mucha pupa fuera, pero que dentro están encantados. Yo ahí dudo, entre otras cosas porque los mercados americanos está claro que han sufrido y van a seguir sufriendo. De hecho, yo creo que el mayor perjudicado de todos los índices por estas aventuras arancelarias y esta diplomacia arancelaria y bruta, ¿no? Es un poco de trazo grueso de Donald Trump, a quien más daño está haciendo es al S&P 500, que es verdad que era el que más venía de más arriba y por lo tanto es el que más está cayendo, y también hace daño a mucha industria norteamericana cuyos proveedores están fuera y cuyos clientes están fuera, porque estas industrias evidentemente también verán incrementados sus costes. Es decir, la guerra arancelaria que propone Donald Trump no es una guerra arancelaria que digamos, perjudica únicamente al externo y beneficia dentro de Estados Unidos, por mucho que diga que esto es para hacer rica de nuevo a Estados Unidos, sino que dentro también va a haber industrias que sufran. ¿Vais mirando sector por sector? Por si creéis que, yo qué sé, el manufacturero, el industrial, el energético, pues fíjate, ¿no? Lo que ha crecido Estados Unidos en la exportación de gas por los problemas en Rusia, etcétera, ha sido, bueno, pues nosotros nos hemos liado a comprar gas americano, aparte de disparar las compras de gas ruso, que es harina de otro costal, ¿no? Pero, ¿miráis los sectores o no les prestáis demasiada atención? Hombre, sí es clave, porque de hecho en todo lo que se anunció ayer hay muchos sectores que no están perjudicados. Por ejemplo, las farmacéuticas han quedado fuera de todo el tema arancelario. Luego hay matices, por ejemplo, en la parte de automóviles. No es el 25% sobre cualquier automóvil que entra. Si tiene más de un porcentaje hecho en Estados Unidos, porque claro, aquí hay que entender que esto no es como parece. Es decir, un coche en Estados Unidos igual hay componentes que se han hecho en Estados Unidos, o sea, un coche que entra en Estados Unidos, digamos, vendido desde fuera. A lo mejor hay componentes que ya se han hecho en Estados Unidos, que salen a México, en la fábrica de México se juntan, se ensamblan, todo, vuelve a Estados Unidos, y ahí hay varios procesos de aranceles entre medias. Bueno, pues todo lo que viene a decir que cualquier vehículo, por ejemplo, que más del 75% de los componentes tienen algún tipo de, o han estado fabricados en Estados Unidos, o ya han pasado por algún proceso arancelario, no se graban doblemente. Con lo cual habrá casos de compañías de automóviles que no van a ver tanto impacto. Luego es interesante también, como decía, sectores que no tienen el farmacéutico. Nosotros tenemos compañías farmacéuticas, hoy por ejemplo las están castigando y en principio, oye, pues, no está cambiando nada ahora mismo las reglas del juego. Hay otra cosa es que desde Europa, ahora pues en el sector farmacéutico decidan que ahora nosotros sí fastidiamos a Estados Unidos por este sector porque tú me has fastidiado en el otro. Bueno, pues veremos, ¿no? Pero como decía antes, creo que es muy precipitado tomar decisiones en ese sentido. De hecho, hablabas del Standard & Poor's, que el mercado americano, que los precios americanos pues, puedan de alguna manera ser perjudicados. Por un lado, es cierto también que el mercado está sobrevalorado. El mercado americano es claramente uno de los mercados que más sobrevalorado está por valoración, no porque los índices no puedan seguir subiendo, o las compañías, sino porque realmente tú coges una Tesla, una Amazon, un Google y te das cuenta que son compañías que tienen PERs muy elevados, que sí que pueden generar retornos, son compañías de crecimiento que en entornos de tipos altos y de una inflación relativa sufren un poquito más, con lo cual siempre viene a cuento que puede haber una posible corrección. Entonces, claro, ¿de dónde va a salir ahora más dinero? Pues probablemente de aquello que estaba más alto, donde hay inversores que han ganado mucho dinero que a lo mejor no quieren ver cómo se gastan, ¿no? Luego, además, podemos entrar también en las ventas institucionales que tienen que cerrar sus márgenes cuando hay margin calls, etcétera, que eso es otro tipo de inversión. O sea que luego hay muchos factores que influyen en por qué caen las cosas. No nos tenemos que ceñir solo a, oye, ya está claro que el mundo va a cambiar, yo creo que es muy pronto para eso. Y sobre todo hay que ir viendo, como bien has dicho, sector a sector, ¿no? Y te puedes encontrar, pues eso, en farma, casuísticas. Incluso en el sector automóvil, en el sector agroalimentario también hay casuísticas, por lo que estaba viendo antes en unos informes. Es decir, hay que ir viendo al detalle cómo va a impactar en cada una de las industrias, porque no para todos va a ser igual, ¿no? Y luego la clave está que dentro de esas compañías habrá compañías que tienen poder de fijación de precios, que esto es lo que se especula ahora, ¿no? Ahora va a haber mucha inflación porque ahora todo van a subir los precios y entonces los consumidores somos los que vamos a sufrir. No tiene por qué. Lo que pasa es que esto pues, es muy difícil de aventurarse ahora, pero las compañías tienen un poder de fijación de precios no ilimitado, llega un momento que es limitado, es decir, tú no puedes vender iPhones ahora a 1.000 euros y pretender venderlos a 10.000 y que la gente te siga comprando a 10.000. Claro. Va a ser imposible. De hecho, ¿qué pasará? Que si eso llegara a ser así, que tú para consumir un producto determinado el precio se hubiese disparado, lo más seguro es que a nivel local surjan industrias
con ese mismo producto, que le sea rentable hacerlo, porque a esos precios es rentable producirlo localmente, y que te lo coloquen a un precio más razonable, con lo cual el consumidor no vea esa exagerada inflación en su bolsillo. Insisto, es pronto para ver si todo esto va a ser así. Al igual que no solo por el lado de la inflación, si conseguimos que no se emita más masa monetaria y no ponemos el precio del dinero a cero otra vez, pues también evitaremos que esa inflación se dé. O sea, que al final los tipos, no hay una bajada de repente, no, ahora volvemos a tipos cero, no va a pasar. A tipos cero no, pero fíjate, a mí es esto que has mencionado, la inflación, lo mencionabas también antes, para mí, o sea, a mí es uno de los problemas que más me preocupa, porque si creemos que tal y como es, la inflación es un fenómeno monetario, que sucede cuando se produce una expansión monetaria importante. De hecho, el profesor Huerta de Soto no dice que la masa monetaria produce inflación, sino que la masa monetaria es inflación. Entonces, claro, si creemos esto, este fenómeno monetario, lo que hemos visto es que durante esos 10 años en los que hemos estado con tipos de interés negativos y con continuas inyecciones de capital por parte de los bancos centrales en el mercado, hemos disparado la masa monetaria como nunca antes lo habíamos visto en la historia. Y sin embargo, si nos fijamos en los agregados monetarios, en el 2 o en el 3, y vemos lo que sucedió en 2023 cuando subieron mucho los tipos de interés y luego ya bajaron a unos niveles estándares, no estamos hablando de que subieran al 12, como pasó con Volcker en Estados Unidos, 4, ¿no? 4 o 5, en Estados Unidos se mantiene, pero en Europa bajan, y en Estados Unidos lo que está buscando Donald Trump es que vuelvan a bajar. Entonces, claro, cuando tú ves que lo que sucedió cuando subieron, es verdad no mucho, pero es verdad que muy rápido, la vez que más rápido habían subido en la historia, habían hecho una ligerísima muesca en esa masa monetaria disparada que teníamos, con lo cual da la sensación de que ese problema sigue ahí, está latente, y uno de los riesgos de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo en el día de hoy y analizándolo en tiempo real para los amigos de la cuadrilla, es que a lo mejor tenemos delante de nosotros un nuevo catalizador para un proceso inflacionario nuevo, o alimentar todavía más al monstruo, porque si lo que consigue Donald Trump finalmente es que los tipos de interés también bajen en Estados Unidos, a lo mejor esa absorción de dólares y de euros que es necesaria en el mercado no se termina produciendo. ¿Es un temor que también tenéis aquí en Cobas, que podamos terminar viendo una espiral inflacionaria a futuro, o esto es demasiado macro y no está dentro de vuestras previsiones? Realmente es demasiado macro, o sea, sinceramente no es algo que nos preocupe. O sea, honestamente, no por ahora, sino porque lo hemos hablado muchas veces con el equipo de gestión, que al final es quien toma las decisiones de inversión y quien ve todo el panorama alrededor. Pues históricamente hemos tenido momentos en los que, como he dicho antes, que a nivel macroeconómico parecía que acababa el mundo, que cambiaba mucho todo, y al final la realidad es que los negocios generan flujos de caja, tienen unas cuentas de resultados. En este caso, con la guerra comercial, si al final se lleva a cabo en los términos que estamos viendo, las compañías van a hacer todo lo posible porque sus cuentas de resultados sigan siendo buenas, con lo cual el accionista al final verá retribuida su inversión. A lo mejor tarda más o menos tiempo, a lo mejor ahora sufrimos un poquito, hay unas caídas, vemos a lo mejor que la inflación repunta algo, puede ser, pero realmente yo creo que no va a ser significativo. Es decir, yo sinceramente espero no equivocarme, tampoco tengo la bola de cristal, pero la verdad es que nosotros desde aquí no vemos que esto sea un cambio absoluto de la forma de trabajar de las empresas, etcétera. Si es que además tenemos que poner en contexto que los propios aranceles, o sea, que no son nuevos, o sea, que ya existían, ya había aranceles sobre determinados bienes por parte de Estados Unidos hacia otros países y de otros países hacia Estados Unidos. Y al final un arancel no queda, para quien a lo mejor no lo entiendas, no es más que impuestos. Con lo cual, igual que pones un impuesto, pues puedes quitar otro, o haces una exención, o haces un tal. Con lo cual, hay tantos matices todavía por delante que aventurarnos a pensar que nos vamos a ir a un proceso inflacionario, lo que ya he escuchado de estanflación en Estados Unidos. Hombre, evidentemente una estanflación sería preocupante para el mayor motor económico del mundo junto con China, ¿no? Que es Estados Unidos. Y si China también empieza a tener señales, mira, justamente antes de empezar a grabar, he visto que Fitch ha recortado a China de A más a menos. La calificación crediticia. Con lo cual, ¿por qué? Porque piensa que a nivel público pues las cuentas no están tan claras, o que pueden ir peor y tal. Bueno, no sé si eso a lo mejor también es negociación para luego entre los países decir, oye, que no nos va a bien. China te la tienes que creer. Claro, porque los chinos ya enseguida han salido diciendo, oye, que esto es mentira, que nosotros estamos muy bien, ¿no? Pues no sé si eso va en la parte de divisas que comentaba antes, pues interesa agitar también por ahí para que haya ciertos movimientos.
Entonces, bueno, yo creo que hay que abstraerse de todo este ruido y tener un plan. Y el plan, en el caso de un inversor o ahorrador que esté en renta variable, es la gestión activa. O sea, lo que yo creo que ahora sí que cobra mucha importancia Y es el la value, gestión ¿no? activa. Da la sensación de que Bueno, es el dentro, momento del dentro de la value. gestión activa el value, pero sobre todo ver negocio a negocio. O sea, es lo que digo, insisto, que al final la clave va a ser qué compañías son capaces de, si hubiese un nuevo paradigma o un nuevo entorno, que es evidente que algo nuevo va a haber, o sea, que no son las mismas condiciones que hace 2 años, pero no solo por Trump, o sea, porque en general todo está cambiando. También en Europa estamos hablando de una mayor inversión en defensa que nos ha hecho en muchos años. También estamos hablando de un cambio de relato en las energías, en los combustibles fósiles, en la energía nuclear, en que el vehículo eléctrico ya no va a llegar tan pronto y vamos a dejar coches de combustible fósil todavía más años, con lo cual la industria movilística europea puede tener ciertos cambios. Es decir, hay un cambio de paradigma en muchas cosas. Y realmente eso va a cambiar todo el sistema que conocemos. Yo me atrevería a decir que no. Entonces, si nos enfocamos en lo que sabemos nosotros hacer por lo menos, y yo lo que le aconsejaría a cualquier ahorrador, cuando esté invirtiendo a largo plazo, evidentemente, o sea, a corto plazo, pues si no quiere asumir pérdidas, pues que no haga nada, que invierta Claro. su dinero. Pero a medio y largo plazo, sin duda, los negocios van a seguir estando ahí. O sea, si han estado ahí con un COVID, con guerras mundiales, y se siguen fabricando coches cuando hay una guerra, etcétera, esto no va a cambiar eso. Otra cosa es en los impactos que habrá, y que habrá, evidentemente, algunos consumidores que sean más perjudicados, algunas economías que sufran un poquito más, como bien dices, pues que esa bajada de tipos pueda suponer desajustes en el bolsillo de los propios americanos o de los europeos. Pero bueno, yo creo que también nos tenemos que fijar que el mundo sigue creciendo, que Asia crece más de un 5%, que Europa, pues por mucho que no crezcamos un 1,5, si crecemos un 1, tampoco es algo catastrófico. No, Y sí, yo creo que hay que fijarse en eso, sinceramente, ¿eh? O sea, y yo y Cobas, ¿no? O sea, que ese es nuestro enfoque, que de alguna manera no nos preocupa tanto todas estas noticias, sino que al final lo que aprovechamos es la oportunidad. Esto es oportunidad. No, bueno, es oportunidad y al final el que invierte lo que hace es que tiene su dinero en activos reales. O sea, quiere decir que al final dices, oye, pues me da miedo esa espiral inflacionaria, pero yo es que tengo mi dinero en compañías y lo que puede pasar es que mi compañía valga más. Sí, o bueno, o menos, o puede quebrar, o sea, en términos de unidad monetaria. Es verdad que algunas te puede quebrar la llegar a compañía quebrar, ¿no? también. Pero Entonces, ahí la clave es, por eso también es importante, pues oye, no tener todo el dinero en una, tener una cesta de valores, pues hablabas del value investing, pues oye, pues a lo mejor tener value, tener una estrategia, pues a lo mejor alguna parte un poco más de crecimiento. O Yo de estoy convencido indexado. que el Standard & Poor's 500 de aquí a 10, de hoy a dentro de 5 años o de 10, seguro que está por encima. Vamos, no tengo dudas. Yo tampoco. No tengo dudas de que Yo será así. tampoco. O sea, tendrá que haber un cataclismo inesperado, pero de verdad, porque realmente es lo que la historia nos viene a enseñar, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues los negocios al final, si tú eres capaz de tener una diversificación adecuada, y las compañías generalmente pues siguen subsistiendo, buscan la manera de que su cuenta de resultados siga trabajando, siga funcionando, y es lo que va a pasar. Y habrá compañías que a lo mejor se vean muy afectadas porque tienen gran parte de su negocio en Estados Unidos, y como está pasando hoy, que comentabas al principio, negocios que no tienen nada que ver, pues que suben, porque a lo mejor les da igual lo que pase con Estados Unidos, o no le impactará tampoco que de repente le puedan poner un arancel a un producto suyo en Europa, porque realmente, de hecho, en los últimos 3-4 semanas el equipo de Cobas, a todas las compañías que tenemos en cartera, hicieron un análisis un poco profundo de, oye, si hay aranceles en esta línea de Unión Europea, o si es fabricante en Asia, o en función de donde tengan sus fábricas y donde generan los productos o los bienes o los servicios, ¿cómo impactaría esto? Pues bueno, la realidad es que, salvo 2 o 3 compañías de la cartera, el resto es que no deberían tener ningún impacto. O sea, y eso es, oye, y es un análisis real hecho, que luego, evidentemente, el mundo hay mucha interconexión, y a lo mejor esa compañía por detrás trabaja con otra que esa a lo mejor sí influye, pero oye, pues ya será cuestión de que te busques otro proveedor o que ajustes el precio. Como decía antes, tú tienes capacidad de mover los precios si tienes un mercado sólido, con lo cual es importante tener compañías con ventajas competitivas para poder aprovechar eso. De hecho, no sé si yo recuerdo alguna vez en Tu dinero nunca duerme, o en digamos, las cartas trimestrales que hemos hecho en Cobas, cuando se hablaba de esta subida de inflación y que se iba a perjudicar la subida de tipos a las compañías que teníamos en cartera y tal, y más bien todo lo contrario, en entornos de este estilo de tipos altos o medio altos, que tampoco, o sea, no estamos hablando de, o sea, que estamos hablando de Europa, ni al 3,5, al 4, pero sí como una inflación de, oye, del 4, del 5, incluso vimos inflaciones puntuales del 8, el 10%. Sí, Entonces, todo eso a las compañías en valor les favorece, en el sentido de que como tú tienes flujos de caja mucho más cercanos, más recurrentes, no tienes tantas inversiones a largo y no tienes tanta deuda,
deuda, no te afecta tanto el movimiento. Sin embargo, a las de crecimiento sí, es decir, un Netflix de turno, por ejemplo, cuando hace una inversión se financia al 0 y pico por ciento, al 1, muy bajito, a lo mejor a un proyecto que lo pueden ver rentabilidad en 30 años. Claro, si de repente te cambian los tipos y se te van a un 4% o un 5%, los números ya para que salgan son más complicados, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo claro de cómo las compañías de crecimiento en estos entornos se comportan peor. Pues esto es lo mismo ahora, es decir, que los aranceles pueden generar distorsiones, las van a generar, pero eso son, lo que hay que hacer es analizar bien, como decía antes, buscar bien los negocios, escudriñarlos y probablemente que venimos de una década donde la gestión pasiva, la inversión un poco más, pues esto, en compañías de crecimiento es lo que ha dado rentabilidad, pues oye, esto también es otro catalizador más para eso que venimos hablando mucho de que es el momento del value, que ya llegó en 2022, que hemos visto que en el 23 y en el 24 ya se ha comportado mejor incluso que los índices en algunos casos, y a partir de ahí pues que puede ser que la próxima década pues volvamos a un entorno en el que lo importante sea elegir bien las compañías, no todo va a subir, igual pues los índices o un mercado determinado no se comporta tan bien o un sectorial no se comporta tan bien, pero oye, oportunidades y rentabilidad yo creo que va a haber. Pues Carlos, no te quiero quitar más tiempo, porque me he venido a tu oficina para no quitarte más. Así que muchas gracias por este ratito. Espero que no sea el último. Podríamos empezar a convertir esto en una costumbre, ¿eh? Que comemos un día y grabamos para los amigos de la cuadra. Pues yo encantado de hacerlo, de poder ayudaros a entender mejor lo que pueda estar pasando y oye, pues un placer, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Y a vosotros, un vídeo más. Acordaros de suscribiros al canal, de darle a la campanita y si os gustan estos contenidos, pues compartirlos con vuestros amigos, que a lo mejor hay alguno que está muy preocupado por lo que está pasando y le interesa mucho escuchar lo que aquí hemos hablado Carlos y yo. Carlos, muchas gracias. Gracias.